Yo mismo llegué a escuchar que una persona que no ha sido bautizada sacramentalmente no puede recibir ninguna gracia de parte de Dios, no puede recibir ningún don, ningún carisma, nada. Entonces, usted nos dice que una persona que no ha recibido el bautismo sacramental puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo y puede recibir gracias de Dios y no es de Dios. Tú tienes ahí una Biblia a mano. Sí, sí. Busca el capítulo 10 Capítulo 10. de los Hechos de los Apóstoles para que leas lo que dice. Dios mío, ¿cuánto hay que cuidarse de las enseñanzas? Eso que se enseña, la enseñanza bíblica. No te digo de la iglesia que recibe la enseñanza bíblica, te enseña a ti que Dios deja salir sobre su sol, sobre justos e injustos, buenos y malos. Su Espíritu Santo lo Sobre tiene sobre el Espíritu. Buenos, ajá. El Espíritu Santo, ese es un fanatismo. Perdóname que use la palabra. No me gusta decir la palabra fanatismo, pero decir una afirmación en la cuarta conferencia episcopal de latinoamericana que se tuvo en Santo Domingo, se dice esta frase: antes de que los misioneros vinieran a evangelizar, ya el Espíritu Santo estaba con los indígenas. Ya el Espíritu Santo, en ti y en mí, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Eso es lo que hay que afirmar, que está dentro. Cuando yo digo, ven Espíritu Santo, cuando tú dices, ven Espíritu Santo, ¿de dónde tú lo estás llamando? ¿Que venga de dónde? Te hago la pregunta yo a ti. Bueno, la gente lo pide pensando que viene de arriba, y es como un gesto de que viene de arriba, de que está por encima, pero realmente el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ya Sor Isabel de la Trinidad, hace tantos siglos, hablaba de la inhabitación trinitaria, de que en nosotros vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que Santa Isabel de la Trinidad dijera eso está enseñado antes del año 2000 por los apóstoles. San Pablo enseña que vive Dios, vive dentro de nosotros. Antes la Isabel de la Trinidad, para poder enseñar eso, ella lo único que hace es decir de manera nueva lo que ya se ha enseñado. Una persona, tú me entiendes, cuando tú llamas al Espíritu Santo, es verdad, la gente dice, ven Espíritu Santo, y lo llama de afuera. Nosotros que estamos, los bautizados, ven Espíritu Santo, ven desde mí, lléname desde mí, porque tú habitas en mí. Bueno, lo que tú acabas de decir, el Espíritu Santo viene desde uno, pero la gente piensa, ven Espíritu Santo, que viene desde fuera. Entonces, el Espíritu Santo está en el mundo entero. Donde hay una obra buena en el mundo, con ayuda de quien se hace eso. Del Espíritu Santo. Aunque la gente no lo sepa, ni lo diga. Por ejemplo, la gente dice, yo soy ateo. Aunque tú seas ateo, el aire que tú respiras te lo da Dios. Y ese Dios deja salir su sol sobre bueno. ¿Tú me entiendes? Por eso uno dice, bueno, esa persona es atea, tú no sabes por qué es así. No te pones a discutir con ella porque no va a entender. Pero uno sabe que está haciendo cosas que no son así. El Dios, nuestro Señor, es el Padre de todos. Dios ¿cuántos millones hay en la India que no conocen? En la India, en China, que no conocen a Dios. Cientos de millones. Se van para el infierno. O Dios los salva. La pregunta que hay que hacer, esos chinos se van para el infierno, no conocen a Cristo. La enseñanza de la iglesia dice, si actúan bien, si actúan éticamente, allá van a encontrar cada chino en el cielo. Monseñor, pero usted está hablando de cosas que rompen los esquemas de la enseñanza que mucha gente ha recibido y escuchado y que mucha gente promueve. Esto es importantísimo. Esa gente que enseña, ¿de quién lo recibieron? No de la iglesia, por Dios.
Los que enseñaron eso no eran catequistas. Sí, porque fíjese, hay una expresión que dice de un concilio, no recuerdo cuál concilio fue, no sé si fue Trento o fue, no recuerdo qué concilio fue, que versó la siguiente frase: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Así es. Obviamente sabemos que el Concilio Vaticano II habla del Sacrosanctum Concilium, de la Iglesia como sacramento de salvación. El Papa Juan Pablo II también, yo no digo cuando inaugura, porque eso estaba antes del Papa, sino cuando el Papa empieza a promover el diálogo interreligioso y el ecumenismo, se habla de que los que buscan el bien, la salvación y la paz, aunque no estén en la iglesia o aunque no hayan conocido a Cristo, esos se van a salvar. Pero usted como obispo, ¿cómo las personas que están aquí conectadas con nosotros el día de hoy pueden recibir esa información y transmitirla cuando se encuentren con una persona fanática, como utilizando esa palabra prestada, que diga que no? O sea, que no importa que usted sea bueno, no importa que usted sea, si usted no es católico, usted se va para el infierno. No importa que sea bueno, no importa que usted sea bueno. Usted dice, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Eso es una persona que conoce lo que es la iglesia. No se puede salvar, sabe. Mira una frase tremenda de un filósofo, de un pensador, decía: Dios, yo sé que no saber de ti es el infierno, pero yo no quiero saber de ti, me voy para el infierno. Ese no se encuentra, los que están en el infierno no se encuentran allí porque dicen, ¿y cómo es que yo estoy aquí? Los que están en el infierno escogieron libremente el infierno. Escogieron. Saben lo que es el infierno. Eso, ¿tú me entiendes? La gente... Hegel dijo también, ese filósofo Hegel decía: si a la hora de mi muerte llamo un sacerdote o pido un sacerdote para que me confiese, no me hagan caso, porque estaré delirando. Bueno, él escoge, si todavía en Hegel se le puede dar el chance de que lo hacía por una ignorancia, pero supongamos que él escogiera, es que él tiene que escoger libremente, saber lo que es. Una persona que dice, yo no sabe lo que está escogiendo, no escoge. Fíjate que nosotros, muchas veces, lo que tú dices es un tema clave, hay que saber. Lo que yo te digo, me impresionó ese filósofo, ese pensador que decía, yo sé, Dios, que decirte a ti no es irse al infierno, pero yo no quiero saber de ti, yo me voy al infierno. Oye, Esa frase... ese hombre estaba mal. No, estaba mal, no, él sabía lo que hacía. ¿Tú me entiendes? El diablo, ¿qué es el diablo? ¿Dónde está el diablo? Este diablo está en el infierno, porque él sabe lo que escogió, él sabe lo que hace. ¿Tú me entiendes? Nosotros no podemos compararnos. La gente que está en el infierno es como el diablo. Sabe que está en el infierno y le dice a Dios, no te serviré, Dios, sabiéndolo. No es un ignorante que dice, Dios no existe por ignorancia. No, hay que situarse. Es muy consciente ¿tú me entiendes? Sí. La realidad de la vida es esa. Hay algo interesante que ahora me surge a raíz de este tema del infierno, porque una vez escuché a alguien decir que las personas que se suicidaban se iban automáticamente al infierno porque ellos habían decidido sobre su vida, decisión que no era de ellos, sino que es una decisión, uno se va cuando le toca. Entonces, y el que se suicida es también un asesino porque mata algo en las personas que lo amaban, que se quedaron sin él de manera brusca. Pero cuando esta persona dijo eso, a mí me chocó mucho como psicólogo, porque yo sé que una persona que se suicida es una persona que sufre mucho, que ha sufrido mucho con la depresión, con la tristeza, con la Vuelve a tocar el soledad. tema, tú eres psicólogo.
te hablo como psicólogo a ti ahora, como psicólogo, no como cristiano, como psicólogo. Tú que eres psicólogo, una persona que se suicida, ¿qué es lo que está demostrado? Que la mayoría de los suicidas, y de algunos psicólogos de ustedes tienen que todos los suicidas pasan por una depresión. ¿Y Sí. qué le pasa a una persona que pasa por la depresión? Está una tristeza inmensa que cae y Inmensa. pierde el sentido de la libertad. Hasta el año 1970, la iglesia enseñaba que uno que se suicidaba no iba a la iglesia, no lo llevábamos a la iglesia porque pensábamos que se había quitado la vida, que era un asesino. Pero en el año 1970 se descubrió que lo que era la realidad y la iglesia volvió a descubrir su misericordia. Y aunque no lo pasaba por la iglesia, rezaba por él, pero cuando descubrimos lo que ustedes los psicólogos enseñan, que el que se deprime pierde la libertad. Es increíble. Por eso a uno que se ha deprimido y depresión hay que cuidarlo porque no tiene fuerzas, no tiene fuerzas. No tiene fuerza de voluntad, ha perdido el interés de vivir, eh, tiene una descomposición en el pensamiento porque la misma tristeza lo hace así. Es una persona que tiende a estar sola. O sea, hay un sinnúmero de patrones. Entonces, ¿cómo una persona que sufre tanto, después de pasarse la vida sufriendo, le espera un infierno para sufrir toda la eternidad? Entonces, vamos también ahí mismo en ese orden. Usted que es confesor y director espiritual, ¿cuánta gente, monseñor, están luchando con el alcoholismo y van al confesionario porque cuántas personas con distintas situaciones de pecado que están luchando y que vuelven y vuelven y que ya hasta vergüenza le da irse a confesar de lo mismo porque tienen tantos años en eso? O sea, esa gente, ¿usted cree que esa gente merece el infierno? Gente que está luchando. El que va al infierno, esa gente escoge el infierno o no. El No es que que va merece, el que va lo escoge. lo escoge. Esa gente escoge el infierno, no escogen el infierno. Ellos viven en un infierno, pero no escogen el infierno. ¿Tú me entiendes? Es decir, nosotros estamos confundiendo, nosotros en esta conversación estamos poniendo el acento en la libertad que Dios nos dio. En la afirmación, es muy bueno el tema que estamos tocando, porque para mucha gente, Sí, no era el tema de hoy, no era de esto, señores. Este no era el tema. Hoy vamos a hablar un poco de Corpus Christi, pero parece que el Señor es por aquí que no quiere. pero lo que quiero decir es que el que va al infierno, tú te vas a condenar, eso que le dicen los papás a los muchachitos, tú te vas a ir al infierno. Ese muchachito no ha escogido el infierno, él se está portando mal, y a veces puede ser que ni se esté portando mal. Tú lo sabes como psicólogo, que hay gente que escoge cosas que no sabe que está mal. Tú lo sabes. Sí. Tú puedes decir, hizo una cosa mala, pero tú no puedes decir, es culpable de esa cosa mala. Tú lo sabes como psicólogo, que es así. Entonces, muchas veces tenemos que decir, hizo lo mal hecho, pero lo hizo libremente, lo escogió. Nosotros jugamos y juzgamos. Por eso, ¿cómo dice Jesucristo? No juzguen, no condenen, porque tú no sabes por qué. Tú sí puedes decir, hizo una cosa mala, hizo lo que no debía hacer, pero lo hizo libremente, lo hizo sabiendo, no se puede juzgar. Hasta los seres humanos, en el juicio, tienen que tener en cuenta los jueces. Fulano mató a tal. Enseguida el juicio, lo mató porque quiso. El juez tiene que demostrar que no lo hizo, que lo hizo libremente porque quería. ¿Tú me entiendes? Tienes que demostrarlo. Sí, por eso, también, hasta humanamente. Sí. Por eso cuando se habla del tema del pecado, o sea, lo que es pecado mortal, tiene que haber tres cosas, o para el pecado venial también, tiene que haber libertad, tiene que haber conciencia y tiene que haber materia. O sea, yo tengo que ser libre, yo cometí este acto libremente, por eso es que
no es lo mismo una persona que comete un asesinato a una persona que manejando en la calle tiene un accidente y otra persona muere. O sea, esa persona no escogió matar a esa persona que murió accidentada. Fue algo que se escapó de su libertad, un contratiempo en las vías, en la carretera, etcétera. Tiene que haber conciencia. O sea, yo soy consciente de que le estoy haciendo daño a esta persona. Y tercero, tiene que haber materia. ¿Materia qué quiere decir? Una ley que me diga a mí que eso está mal. O sea, por ejemplo, no robarás. Cuando, por ejemplo, yo de repente voy a un centro comercial, yo sé que eso que está en el mostrador, aunque no haya nadie mirándome, yo sé que eso no es mío. Entonces, yo soy libre para tomar eso y no pagarlo. Ya eso es robo. Yo soy consciente de eso, o sea, libertad, conciencia y materia. Hay un mandamiento que dice, no robarás. Entonces, yo cuando me robo eso, yo estoy siendo libre y yo estoy siendo consciente, que es esto que estamos desarrollando en esta noche. Entonces, el que a la ligera decir que tal persona se va a condenar por su acción, hay que tener cuidado en eso, porque uno no sabe cuál es el ejercicio de la libertad que está teniendo la persona sobre ese hecho, porque muchas veces, monseñor, uno se encuentra con personas que están haciendo cosas que son malas y ellos no saben que son malas. Así es. ¿Y cómo que no lo sabes? Sí. Es muy bueno uno tener en cuenta eso de, por eso Jesucristo, San Pablo, dice, no juzguen, no condenen. Tú puedes decir, tú lo sabes bien. Tú te encuentras con gente que, como psicólogo, te encuentras con gente que tú sabes que no es así, pero tú no te atreves a juzgarlos ni a condenarlos. Tú solamente puedes decir, uno puede poner el caso, Judas hizo lo bien hecho o lo mal hecho. Lo Lo mal hecho. malo, Lo malo. Judas está en el infierno, no sabemos. no sabemos. Eso lo que quiere decir es, La no iglesia, sabemos. la iglesia no condena, la iglesia No, canoniza, pero nunca la iglesia ha dicho, bueno, tal persona, ni siquiera Hitler, o así sea, es. uno no sabe. Yo recuerdo que Fray José siempre nos contaba una historia de un sacerdote que cuando estaba en tiempo de seminario, él le decía al formador, era seminarista, ahora es sacerdote, le decía al formador, mire, padre, si yo llego al cielo y me encuentro a Trujillo, yo le digo a Dios que me mande para el infierno, porque Trujillo le hizo demasiado daño a mi familia. Los que no saben quién era Trujillo, fue un dictador, el último de los dictadores que tuvo la República Dominicana. De los dictadores que pertenecían a la dictadura. Ahora hay otro tipo de dictadores en la democracia, pero este no es el tema de esta clase. Entonces, fíjate cómo él decía, o sea, si yo me encuentro con Trujillo en el cielo, le digo a Dios que me mande para el infierno, porque es que uno no sabe. Por eso era que Santa Teresa decía que en el cielo nos llevaremos sorpresas. Así es. Y no se olvida de que hay que perdonar. Jesucristo decía, ¿cómo decía Jesucristo? No, no, 70 veces 7. Dios no tiene que mandarlo para el infierno, él se va solo, porque él no ha perdonado, ya está condenado. Dice, pero hay que perdonar al enemigo. Trujillo te hizo daño, tienes que perdonarlo. Perdonarlo. Si no lo Monseñor, perdona, ¿y en qué momento, cuando ya hablamos de, porque hay un infierno que se vive en vida, pero después de la vida, porque aquí estamos tocando el tema también, el tema de la parucía, o sea, aquí como que rayamos con este tema también. Eh, ¿En cuál es la enseñanza oficial de la iglesia en relación a este tema? Es decir, una persona vive su infierno en vida, es evidente. Ahora, luego de la muerte, ¿cuándo esa persona va al lugar que le corresponde? Inmediatamente muere. En la iglesia habla del
del juicio particular, que es el juicio que la persona tiene, automáticamente muere. Y está el juicio universal, que es ya con la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. ¿Cómo se puede explicar eso, Monseñor, el día de hoy? Déjame a ver si este ejemplo puede poner. En la historia de la iglesia está este caso, históricamente demostrado. Un hermano, un sacerdote, monje, tenía una hermana prostituta. Y la hermana prostituta murió en pleno ejercicio de su oficio. Murió ejercitando En el trabajo. en su trabajo. El trabajo, no en su trabajo. El hermano sacerdote dijo, mi hermana murió ejerciendo la prostitución. ¿A dónde la mandó él? Él la mandó al infierno, de seguro. La mandó al infierno. Mi hermana está en el infierno y no rezaba por ella. No mandaba a decir, mira, mi hermana está en el infierno. Dios le dio la gracia a él de que su hermanita, por la mañana, cuando él celebraba la misa, se le apareció y le dijo a él, yo morí como prostituta, pero yo me arrepentí de todos mis pecados. Y yo no puedo entrar al cielo, pero tampoco puedo irme al infierno porque yo me arrepentí. El hermano tenía un corazón que no es el de Dios. Lo que pasa es que a Dios lo juzgamos, ahí vamos a meter con la gente que se hacen dioses ellos y se olvidan de la misericordia de Dios que quiere salvar a todo el mundo. Hace todo lo posible para salvar a la gente. A esa prostituta, Dios no tiene un corazón que dice, esa maldita mujer que hizo tanto daño, que desbarató tantos matrimonios, al infierno va. Es el corazón humano, es el corazón de las mujeres, de los maridos, de las mujeres casadas con esos maridos, que le guardan ese rencor. Pero Dios es misericordia. Ahí entra la misericordia infinita, la misericordia irrefrenable. La palabra es que aquí usted ha dicho algo, Monseñor, clave en esto. A mí me sorprende, señores, este no era el tema de hoy, íbamos a hablar de otra cosa hoy, pero hay algo que usted ha dicho que es clave, que Dios hace todo lo posible por salvarnos, porque el deseo de Él es salvarnos. A mí me llega a la mente ahora las cárceles. Por ejemplo, en las cárceles usted ve que hay un muchacho que ha sido drogadicto, que ha sido ladrón, que ha sido asesino, que ha sido psicópata y está en la cárcel. Y su mamá va a la cárcel. Su mamá le lleva comida, su mamá le lleva ropa y su mamá dice, este es mi hijo. Su mamá reza por él y para su mamá, su hijo es bueno. Aunque haya hecho todo eso, la mamá es capaz de identificar en ese hijo que está en la cárcel cosas buenas. Y si eso lo hace una mamá llena de limitaciones humanas, llena de limitaciones psicológicas, ¿cuánto más Dios no encontrará cosas buenas en nosotros que muchas veces estamos presos en las cárceles de nuestro egoísmo, del resentimiento, de la ira, de la envidia? Entonces, señores, Dios está trabajando por nuestra salvación. Él está haciendo todo lo posible para que en el último momento de nuestra vida nosotros nos vayamos con Él. Y esto es clave, esto que le pasó a este sacerdote y a su hermana. el padre empezó y la hermana se fue al purgatorio. Vuelvo con la hermana y después vuelvo con el caso de la mamá que visita a su hijo preso, drogadicto. Que el caso de esto históricamente es que el hermano empezó a reparar, eso es lo que hay que hacer, porque la misericordia de Dios pedía perdonarlo, pero le pedía que el hermano, que eso es lo que hace Jesucristo, que eso es lo que se llama el sacrificio. No es que Dios le dice, entra aquí ahora al cielo, no, hay que reparar los daños que tú hiciste, hay que reparar. Pero ya yo no lo puedo hacer, Señor, que lo haga tu hermanito que quedó en la tierra. Entonces nos pide a nosotros misericordia.
que es lo que hay gente que le niega la misericordia que tuvo Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Por eso se llama el Redentor. Lo que dice San Pedro, estamos entrando en otro tema. Fuisteis comprado a precio de sangre. Hay que pagar con sangre. Por eso nosotros ofrecemos misa, hacemos sacrificio por los fieles difuntos, para reparar. No, porque entonces Dios es misericordioso, pero es justo. Yo uso otra frase, Dios es misericordioso, pero no es un sinvergüenza. Porque no es un sinvergüenza. Yo todavía tengo otros casos más tremendos. Un papá que tiene un hijo, no lo atiende nunca. Se arrepiente. Está arrepentido, no puede, tiene que ir al cielo. Pero Dios le dice, ese muchachito que tú dejaste, ¿quién está cuidando de él? Alguien, tú como psicólogo, aunque no se gana con el muchachito, tiene que ayudarlo a recuperarse, ¿sí o no? Sí, Alguien tiene claro. que reparar. Alguien La tiene que misericordia. Si te pagan, escúchame, si te pagan, tú ayudas al muchachito, pero alguien con misericordia tiene que hacer algo. Entonces, Sí. Dios nos pide la misericordia. Bueno, el tema que tocamos es la misericordia de Dios, pide la misericordia de nosotros también. Porque sucede la que tuvo Cristo Jesús. El sufrimiento de Cristo, hay una palabra dominicana que no la puedo usar. El sufrimiento de Cristo no es un sufrimiento idiota. Fuiste comprado a precio de sangre. Sangre. Es sangre. Entonces, todo lo que hacemos, yo no me voy a meter ahí, todo lo que hace cosas malas, toda esa gente corrupta que se va y se muere así, eso no es que entran al cielo, tienen alguien, la gente, la familia, tienen que devolver lo que se robaron. Tienen que reparar el daño. ¿Tú me entiendes? Es decir, por eso fíjate que entre nosotros está muy claro que existe el cielo, existe el infierno y el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar, y yo todavía voy más. Esa mamá decía, ¿me oyes ahora? Ahora sí, usted decía, esa mamá decía, ahí se quedó la transmisión. Tú decías, la mamá que decía, en mi hijo hay algo bueno, hay madres que ven algo bueno. Pero esta que decía, mi hijo es un drogadicto, él tiene que estar preso. Y le decía al muchacho, no hagas eso, hijo mío. Mi hijo tiene que estar preso, pero es mi hijo y yo lo amo, independientemente de que sea drogadicto. Dios, a esos drogadictos que andan por ahí, a esos asesinos que caminan, Dios le dice, son asesinos, hacen la cosa libremente, pero son mis hijos, yo los amo. Entonces, es lo mismo matar a uno. No, él tiene que reparar eso. Si no lo hace él, te pido a ti que lo hagas por él. Wow, Monseñor, hoy Wow. tocamos, de verdad, por así decirlo, tocamos el corazón misericordioso de Dios, porque realmente es un llamado a la misericordia, a ver la misericordia de Dios, porque solo a partir de la misericordia de Dios nosotros vamos a poder ser misericordiosos. Fíjese, ese sacerdote, o sea, fíjese, siendo sacerdote, celebrando la Eucaristía, el sacramento de salvación para todos los hombres, ¿no oraba por su hermano? No oraba porque su hermana le dijo, tú me condenaste, pero la misericordia de Dios, pero no puedo entrar al cielo, porque hay que reparar los daños que te pido a ti. Entonces el hermano tuvo que entrar en el camino de la irrefrenable misericordia de Dios. Eso es lo que a la gente, lo que a nosotros, muchas personas, tú te puedes encontrar, que dicen, ese maldito, esa maldita, tú lo has oído, que te perdone Dios. Dios lo perdonó, eres tú el que tienes que perdonar. Y lo tremendo de eso es que si tú no lo perdonas, te vas para el purgatorio también.
tú no puedes entrar al cielo peleado con uno, pues si estás peleado, tú no puedes estar en el cielo tiene que vivir todo el mundo en paz. O sea, mientras más rápido uno perdone aquí, mucho mejor, para evitar problemas Más en el rápido. futuro. Y el otro, tú lo tienes en el purgatorio porque no lo dejan entrar. Hay unas revelaciones del purgatorio. Voy a decir esto de una austríaca que la iglesia la reconoce, y que fueron, porque responden a la doctrina de la iglesia. Una le dijo, yo me río porque ella le dijo, vino un alma del purgatorio y le dijo, dile a fulana que me perdone, que yo no puedo entrar al cielo hasta que ella no me perdone. Estoy en el purgatorio. Esta persona llamó a la mujer y le dijo, ella le dijo, sí, ya yo sé para qué tú me llamas, para decirme para decirme que perdone a fulano de tal, pero no, lo que me hizo él, yo no lo perdono. Y ahí Tiene que estar en el purgatorio, que me pere allá. Allá que no me, es. que me espere allá, que allá hablamos. Después la señora Yo, siguió el trabajo y pero fíjate, ella no había perdonado, ella no va a entrar y el otro tampoco podía entrar. Eso es la doctrina de la iglesia, eso es real. Me preguntaban a mí, ¿y eso puede ser verdad? Es que eso es así. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Eh, lo de Jesucristo, ¿qué dice el Señor? Amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 70 7. veces 7. Hasta Siempre. 70. Siempre. Yo repito, gente que a esa maldita la voy a perdonar yo para el purgatorio, que se vaya y allá la encuentro. Nos juntamos allá. Nos juntamos allá bebiendo café. No, ni café puede beber. Ni café, güey, no se bebe nada. Monseñor, entonces, ¿cómo una persona sabe que debe de orar por alguien que está en el purgatorio? La pregunta que tú haces, la iglesia, mira, la pregunta que tú haces, qué bueno que tocamos el tema de las almas del purgatorio. La iglesia enseña oren siempre y las familias cristianas oran siempre. Hoy yo celebré la misa. He orado por personas que me han pedido que tienen años de muerte. Como uno no lo sabe, uno ora por. Eh, Ahora, un servidor siente muchas veces cuando la persona ya está en el cielo y cuando está en el purgatorio. Esto, si ustedes quieren, es una palabra de conocimiento. Yo tengo muchas veces palabras de conocimiento sobre las almas. Mira, es bueno que lo diga así, palabras de conocimiento sobre las Llegamos al almas que palabra están de conocimiento. ¿cómo? Palabras de conocimiento sobre las almas que están en el purgatorio y las que no están. Es fácil. Mientras uno no sepa eso, lo que hay que hacer es rezar, orar y hacer obras de misericordia por esa persona. No, los que no hicieron en la tierra, Dios te dice, yo te perdono tus pecados, por lo que no hiciste en la tierra, lo que hizo Jesucristo. San Pablo dice que nuestras pasiones completan. Es decir, la obra de redención de Jesucristo es así. A mí me preguntaron, en estos días pensaba yo, el sufrimiento, ¿qué valor tiene? El sufrimiento es el precio. Es un precio que hay que pagar por muchas cosas. Tú has tenido que pagar un sufrimiento para poder estudiar, ¿sí o no? Muchísimo sudor y plata me ha costado y mala noche. Has tenido que sufrir. Y Entonces, atender gente gratis. y atender gente gratis. Eso, Jesucristo hizo eso por nosotros. Tú lo haces para obtener cosas en la vida. El sufrimiento, el valor del sufrimiento es muy grande, pero uno de los valores es el precio que hay que pagar por todo en la vida. Entonces también hay que pagar el precio. ¿Tú te imaginas? La gente, volvamos al tema de la corrupción. Gente con saqueo. Él se arrepintió en la tierra. Pero que Saqueo se hubiera arrepentido y devolvió el dinero 3 veces, Saqueo pudo reparar los daños que hizo en la tierra antes de morir. Pero suponte que Saqueo se arrepintiera a última hora. Ya no podía devolver ese dinero. ¿Qué tiene que hacer?
otro lo tiene que pagar. Otros, sus descendientes tienen que devolverle dinero. Entonces, monseñor, aquí hubo alguien que hace unas semanas hizo una pregunta sobre la famosa maldición intergeneracional. Usted sabe que hay en muchos lugares que se utiliza mucho eucaristías con intención por el árbol genealógico, como para romper, dígase, las famosas maldiciones que hay de una generación a otra. Desde la psicología, esto se entiende de la siguiente manera. Si, por ejemplo, en mi familia yo tengo aproximadamente, creo que 16 hermanos, como con 7 mujeres diferentes, de parte de padre. Mi abuelo, ¿Cuántos hermanos tú tienes? 16. Pues no te preocupes que mi abuelo tuvo 26. Pero espérese, mi abuelo de parte de padre tuvo 24. Entonces, de parte de madre, mi abuelo tuvo más hijos con otra mujer. Entonces, de ambos lados, en mi familia hay un patrón que crea una tendencia en mi generación a no tener una estabilidad con una pareja y andar floreteando de un lado a otro. Yo, gracias a Dios, me casé, rompí como ese patrón de que mis hermanos se casaron, no tuvieron, bueno, usted fue que celebró el sacramento de la Eucaristía dentro del sacramento del matrimonio que celebré yo junto a mi esposa. Entonces, psicológicamente hay una tendencia, hay un aprendizaje. Eso pasa con esto de las relaciones de pareja, pasa con el alcohol, son hábitos que se aprenden porque se reciben en la familia, pero que se pueden romper con terapia psicológica, con una fuerza de voluntad. Sociológicamente hay también patrones, por ejemplo, deudas, que de repente yo vivo en una casa, mis padres tienen un préstamo, ese préstamo tiene como garantía la casa, mis padres mueren, mis hermanos y yo tenemos que seguir pagando eso que mi papá y mi mamá dejaron pendiente. Pero espiritualmente, monseñor, pueden haber realidades vinculantes de una familia a otra. Es el mismo tema que estamos tocando. Tu papá y tu mamá hicieron una deuda, hay que pagarla. Alguien tiene que pagarla, y ellos no lo pueden pagar, ¿quién? Ustedes lo pagan. Son las consecuencias. Pues estamos hablando lo mismo, es el mismo tema. Lo que hay que diferenciar, que es muy claro, que la gente le llama es una maldición. No es una maldición. Espiritualmente hablando, sociológicamente hablando, psicológicamente hablando, es lo mismo. Hay que repararlo. Los daños, hablando hacia plata, los daños que hicieron tus abuelos en tu generación, hay que repararlos. Tú puedes estar seguro y reza por esos abuelos que eso está en el, si se salvaron, si no escogieron el infierno y escogieron el cielo y se arrepintieron, están en el purgatorio todavía, hasta que se reparen los daños que le han hecho a ustedes. Tú lo sabes por experiencia, el daño que se hace. Entonces, fíjate, una cosa es las consecuencias, los daños de la herencia, llamarle eso maldición. Eso es lo que en esas oraciones de intergeneracional no se debe llamar maldición. No es maldición, es lo que tú acabas de decir. Sí. Como científico, es una cosa que se da, espiritualmente se da. Y eso nosotros decimos que hay que repararlo. Sí, y usted sabe, monseñor, que a mí me ha pasado en el ministerio y demás, que hay personas que se han acercado a pedir oración y han dicho, o sea, textualmente, cosas que he escuchado en diferentes lugares, de diferentes personas, y lo digo de la siguiente manera, mi forma. Yo no sé lo que mi familia está pagando. O sea, dicen eso. Nosotros no salimos de una. O sea, enfermedades, deudas, crisis económica, división familiar, gente que siente que en sus vidas actualmente están pagando algo
que fue de su bisabuelo, que fue gente que de repente dice, yo no sé si lo que yo estoy viviendo es porque mi abuela practicaba la brujería, era porque mi abuelo practicaba la brujería. ¿Qué se le puede decir a personas, monseñor, que creen o sienten que actualmente en sus vidas y en sus familias arrastran con cosas de sus antepasados? No arrastran con cosas, a lo arrastran. Yo arrastro cosas de mis antepasados, pero no es maldición. No es que están pagando, son las consecuencias. Son las consecuencias de los hechos de tus abuelos. Consecuencias que hay que reparar. Es ahí donde entra la palabra reparar. Tú tienes, no es que estés pagando. Si tú quieres llamarle pagar, no es un castigo, es una consecuencia. Si mi abuelo, mis abuelos bebieron mucho romo, así es. Yo puedo decir, en mi familia hay gente que tiene que ser enfermo alcohólico, tiene tendencia a beber alcohol. Lo recibieron así, lo heredaron. Entonces, debo decir, es una maldición, es una consecuencia. ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Qué tienen que hacer mis familiares? Romper esa cadena, no esa maldición. La maldición es otra cosa. Sí. Por eso no se puede hablar de maldición, no se puede hablar de castigo. Hay que hablar de Reparación, consecuencia. Y reparación. Hay una pregunta, monseñor, aquí de parte de alguien de México. Ella dice que cuando se vive un momento de oración y se pide que se rompan cadenas de generaciones anteriores, como si eso se puede hacer, si se puede pedir. Pero hay que romper cadenas. Por ejemplo, si se rompen cadenas, son cadenas, herencias que se reciben. Pero romper cadenas no solamente es la oración. Pongamos el caso, y me gusta tocarlo así, un caso concreto de un señor que tuvo un hijo en la calle, una hija. No lo dijo porque tenía vergüenza social, pero se arrepintió de lo que había hecho. Pero esa muchachita estaba sufriendo las consecuencias de su abuelo. No podía ir a la universidad, de su abuelo o de su papá. Entonces, ese papá en un sueño le pidió a una nieta que esa muchachita existía. Son casos reales. ¿Eso es posible? Claro que es posible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romper la cadena. ¿Recuerda cómo hay que romperlo? No solamente la oración, hay que orar por el abuelo, por el papá, por la persona. Pero hay que reparar los daños que se hacen a esa muchachita. Tú lo sabes. Esa muchachita había que llevar a un psicólogo, había que ayudarla para ir a la universidad, había que ayudar. Entonces, así se rompe la cadena. Yo te acepto, hay que romper las cadenas, pero que la cadena no solamente se rompe con la oración, se rompe que hay que averiguar cuáles son los hechos que tiene la cadena. Hay una persona, monseñor, que aquí en privado me pregunta, o sea, le manda a preguntar, comenta que en su casa ella siente como que siente presencias negativas, que ella es creyente en Dios, pero tiene conocimiento de que su abuela practicaba la brujería. Sí. ¿Qué debe de hacer? Ese es otro tema. Otra cosa es la consecuencia de nuestros hechos, de nuestras obras, como el caso del que hemos dicho, las cadenas. Los hijos heredaron una cirrosis hepática, entonces hay que repararlo médicamente. Y hay que orar, no digo médicamente, sino hay que orar también, las dos cosas, ¿me entienden? Hay que orar por esos antepasados que hicieron esto. Pero en el caso, este último caso, es cuando entra en una abuela que averigüe. Entonces ahí es donde entra la oración de liberación. Entra liberación aquí y en la otra entra sanación. ¿Me entiendes? Son muy buenas preguntas porque son realidades que no se pueden negar. Hay gente que tú me entiendes, que tiene esa herencia, no es herencia, sino esa influencia maligna. Como la palabra, en lugar de usar el grajo, el mal olor que dejan muchas personas, están en la casa.
¿Qué es lo que hay que hacer si hay un mal olor en la casa? Ese mal olor espiritual se quedó, hay que echarlo, hay que bendecir la casa, pero también hay que averiguar cómo fue lo que hizo, qué fue lo que hizo, tratar de averiguarlo. Eso, con palabras, gente que tiene palabras de conocimiento, para, eh, para personas que tienen palabras de conocimiento, ayudan mucho porque pueden ayudar a saber qué fue lo que los abuelos hicieron. Por ejemplo, yo tenía teníamos en el ministerio una persona que yo le daba. Aquí el malestar que hay fue porque la gente que vivía aquí enterraron una cosa mala aquí. Y este está el sitio. Entonces nos ayudan a sacar eso. Entonces, se puede averiguar, yo lo averiguaba. Pero cuando hay, ¿tú me entiendes? Entonces no es necesario. Por eso en el ministerio los laicos y los sacerdotes pueden ayudar al ministerio en ese ministerio. Lo puede hacer un sacerdote, si el padre no entra en ese ministerio, lo pueden hacer los laicos. También lo pueden hacer, lo deben hacer. Averiguar otro día, hoy iba a tocar el tema de la posesión diabólica es distinta de influencia de la práctica de la brujería. ¿Me entiendes? Son dos cosas distintas. Una cosa es la herencia que te deja una persona que es un borracho y bebe romo, esa es una herencia. Y otra herencia es la que te deja la bruja. Digo, la bruja quiero decir la persona que buscó brujería. Son dos herencias distintas que hay que tratarlas diferentemente. De manera distinta. Aquí hay una persona que hace una pregunta muy jocosa. Alguien de Santiago hizo una pregunta, pero puso un comentario muy largo, saludó ahí hasta a su abuelita. Yo le voy a pedir que si hacen la pregunta, traten de hacerla con precisión y corta, de manera que sea entendible, sin comentario. Ponga solamente la pregunta y ya, y así les responderemos. Aquí una persona hace una pregunta, monseñor, a mí me da un poco de risa. No sé si usted la quiere responder. ¿Cómo se cura el ser mujeriego? Te voy a decir cómo se cura el ser mujeriego. Primero, estudia, si se cura. Primero tiene que tomar la decisión, tiene que decir, no voy a ser mujeriego. Y después hay que ver lo que tú dices, si tu papá, tu abuelo era mujeriego, para cortarlo. Mi abuelo era mujeriego, sus hijos, mis tíos eran mujeriegos. Y de quien yo desciendo era mi mamá. Rompió con eso y perdonó a mi abuelo. Entonces, mis hermanos y yo pudimos ser mujeriegos. Entonces, nosotros dijimos, nosotros no queremos ser como mi abuelo. Entonces, hay que examinar qué influencia. Está muy buena la pregunta. ¿Qué influencia hay en tu familia que te lleve a ser mujeriego? Entonces, pide oración de sanación por esa influencia que tú recibiste. Pero en el fondo eres tú en el fondo la respuesta es, tienes que tomar la decisión de decir no voy a ser mujeriego, o vete a Inglaterra, donde hay una ley ahora, una ley en contra de la fornicación de ser mujeriego, que un hombre y una mujer ahora, por el coronavirus, no pueden estar solos en un sitio. No pueden estar solos. Hay una ley. No, y hay países, por ejemplo en Estados Unidos, la infidelidad se considera un delito. Una persona que sea, obviamente es un delito, pero como aquí en República Dominicana, que es un delito también. Pero hay países desarrollados en los que se cumplen las leyes que una persona que le sea infiel a su pareja, a su esposo, a su esposa, es una persona que puede ir hasta la cárcel. Debería de ver esa ley. Aquí se puede ayudar para cortar los mujeriegos. Proponte a alguien que sea así, dile, publica en las redes que tú has sido infiel a tu mujer, que te acostaste con otra que no era ella. Esas cosas las hacen ocultas siempre, nunca salen en público. ¿Quién conoce los mujeriegos que hay en esto, que están casados con? Lo hacen ocultos. Cuando se van a una cabaña, lo publican en las redes. Me voy a una cabaña esta noche. No se publica. Nadie lo sepa. Pues, entonces, lo primero que hacer es decidir no ser mujeriego.
tomar, es decir, el mandamiento, sexto mandamiento, no fornicarás. Empezar diciendo, voy a obedecer a Dios. ¿Qué te cuesta? Porque tus antepasados fueron así. Lucha y busca sanación. Monseñor, Pide la oración y la decisión. hay una persona que dice que está unida a un hombre que suele ser violento, pero no están unidos ni siquiera en el sacramento, sino tienen unión libre. Ella dice, soy una mujer muy creyente de Dios, vivo en unión libre, pero a veces siento que la violencia de mi esposo a mí se me pasa y me vuelvo violenta como él. Yo no era así. Puede ser que cosas de él se me estén pasando por estar unido a él. Claro que si no lo dudes, te voy a ir más directo, acuéstate con un hombre que tiene mal olor, que tiene grajo. ¿Cómo va a terminar tu con grajo también? San Pablo lo dice, San Pablo lo dice, el que se acuesta con una prostituta es un prostituto, se le pasa. Mira, es increíble. Lo que tú estás experimentando es así, es increíble. Una persona se le pasa todo lo que tiene el otro, todo el mal. Yo pongo lo más simple que es el mal olor, el bajo. Pero, La gente anda con su bajo en la calle. O sea, uno se le pega a alguien que le huelen las axilas. Aquí en República Dominicana le decimos grajo o le decimos machete. Eso es un bajo, un mal olor, que eso no lo aguanta nadie. pues eso, A uno se le pega, y a veces la gente le pregunta, ¿y de dónde tú vienes con ese mal olor? pero lo que tú acabas de decir, eso es verdad. Una persona que tiene, una persona que es increíble, si una persona tiene relaciones con uno que tiene SIDA, se le pega el SIDA. Es normal. ¿Y por qué se me pegó a mí este SIDA? Es un castigo de Dios. No es ningún castigo de Dios. Déjate de acostar con ese hombre y no se te pegue el SIDA. Que no hay ningún castigo de Dios. Es la consecuencia, es una consecuencia. Se sufren las consecuencias de nuestros hechos. Si ese hombre es violento, tú vas a ser violento. Se te pega. Nunca olvido a una mujer que me decía, que me preguntó, ¿cómo se me quita la violencia? Yo no quiero ser violenta, pero en mi casa me educaron a ser violenta y yo soy violenta. Se le pegó la educación y soy violenta con mis hijos. Yo quiero romper esa cadena. Entonces, si tú estás con un hombre violento, prepárate. Aquí Eres violento. hay una persona también que dice, les digo que las preguntas las pueden hacer directamente en el cuadrito que está aquí debajo, que dice que tiene el signo de interrogación. Hay algunas que a mí me la están mandando de manera directa por otra vía. Alguien dice, llevo ya varios años separada del hombre con el que me casé, pero a veces siento como si él estuviese al lado de mí. Todavía no sale la nulidad matrimonial, pero siento como si hay una sombra de él que me persigue. Tú tienes, yo no sé dónde tú vives. Si tú vives en Santo Domingo, vete a ver a Melchor Maldonado. Porque puede ser un caso psicológico. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo decir que es una cosa maligna. Si tú vives en otro país, empieza por un psicólogo y después también puedes buscar una ayuda espiritual. Pero no pienses solamente que es espiritual. Yo no te puedo dar una respuesta general porque es como la medicina. Yo puedo decir, tómate una aspirina, pero no sé si es lo que necesitas. Lo que yo te estoy aconsejando es que vayas a ver a alguien que tú le converses y te puedas ayudar. Creo que eso te puede ayudar de alguna manera. Sí, Te dejo trabajo. son casos también que hay que explorarlo desde una perspectiva psicológica. Yo mismo soy de los que creo que hay cosas, o sea, la oración lo resuelve todo, pero hay cosas que no se resuelven con oración. La oración no lo resuelve todo.
Pero sí, Pues, la oración, yo nuestro Señor dije en el Eclesiástico 38, acuérdate que te lo digo muchas veces, si uno se enferma, ¿qué le dice Dios? para allá voy, ve al médico, entonces para allá voy. Realmente. Entonces, no es la oración, tu frase, yo sé lo que tú quieres decir, hay que orar en todo, eso sí, en todo, no, la oración lo resuelve todo, quiere decir que hay que poner en todo la oración. ¿Tú me entiendes? La oración, solo la medicina no te lo resuelve, solo la psicología no te lo resuelve. Entonces, la oración lo resuelve todo, pero la gente que me dice, mi médico es Dios, yo no voy a ver ningún médico. No, No, el médico es Dios también. ¿Cómo que Dios? Porque él fue el que creó la medicina y el psicólogo. ¿Tú te entiendes? Es decir, tu sí, sí, frase la sí, estoy precisando, la está precisando. precisando lo que tú Sí. quieres decir. Fíjese, monseñor, hay algo que a lo que iba con esto, que hay oraciones que uno va a hacer y va a pedir y Dios no lo va a cumplir porque es que la manera en la que Dios va a resolver ese problema que uno tiene es con el médico. La manera en la que Dios va a resolver ese problema es con el psicólogo. Hay una persona que actualmente yo estoy tratando psicológicamente y esa persona me decía que tenía muchos años postergando ir al psicólogo y que si esta persona, si ella hubiese sabido que los efectos que iba a tener en su vida el ir a terapia iban a ser lo que ella está teniendo actualmente, hubiese ido al psicólogo hace muchos años. Que muchas cosas por las que ella se ha pasado la vida completa orando desde hace años, las ha visto resolverse en un abrir y cerrar de ojos cuando empezó a asistir a la terapia psicológica. Eso es, todas las personas que reducen, aquí hay una frase muy bonita, hay que orar en todo, pero no solo la oración. Es impresionante. Los médicos dicen, no, el médico, el psicólogo, no se puede reducir las cosas. Son tres cosas en la vida que es práctica. Las tres cosas. Por eso yo hablo de tres medicinas. ¿Me entiendes? La ciencia es de Dios. La ciencia es de Dios. Es de Dios. Porque las criaturas son de Dios. Entonces no se puede reducir todo a la ciencia. Ni se puede reducir todo a la oración. El mayor defecto, yo creo, uno de los grandes defectos de la humanidad, de mucha gente, no digo de la humanidad, de mucha gente, es la reducción de la cosa. Reducirlo a uno. Aquí hay una pregunta el padre Ronnie, que ¿cuál es el sacramento que usted más disfruta administrar? Una pregunta de un cura que está conectado aquí con nosotros. Oh, Ronnie, mira, yo celebro la Eucaristía todos los días. Entonces yo disfruto la Eucaristía. Si tú me oyes, la Eucaristía la disfruto, pero también disfruto la unción de los enfermos. Tú sabes lo que es cuando tú ves un enfermo que se levanta por la unción de los enfermos.